Para resolver esta ecuación, lo primero que debemos de observar es que tenemos expresiones decimales y sabemos que no podemos trabajar con expresiones decimales, no existen los números decimales. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es expresar en números racionales, porque los números decimales, aparte que no son exactos, no son parte de los números. Recuerden que los conjuntos de los números solamente son los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, y todos ellos forman parte de los reales. Entonces, punto 8, estamos entendidos que la cifra es la posición que ocupa, y aquí estaban diciendo que son 8 décimos, tal cual nos enseñaron en la primaria. Entonces vamos a escribir precisamente los 8 décimos que están elevados a un exponente, donde ese exponente es 2x menos 3. Y aquí tengo la cifra décimo, la de centésimos. Eso quiere decir que tengo un 125 centésimos, y eso es 125 sobre 100. Y de ahí eso está elevado a la 3 entre x, y eso es igual a 5 cuartos. Bueno, ya que hicimos eso, pues podemos proceder a lo que habíamos hecho anteriormente con las otras ecuaciones. Y en las otras ecuaciones pues habíamos calculado factores primos. Entonces precisamente vamos a calcular factores primos. Aunque antes me doy cuenta que estos se pueden simplificar. Entonces recuerden que siempre debemos de estar viendo todos los conceptos que tenemos desde aritmética y obviamente de álgebra, ¿no? Entonces lo primero es simplificar la fracción. Y para simplificar la fracción, pues sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, este lo puedo dividir entre 2 y este lo puedo dividir entre 2 también. Por lo tanto, ahí me va a quedar un 4 quintos. Ese 4 quintos está elevado a la 2x menos 3. Y luego el 125, pues también este lo puedo dividir entre 25 y también el denominador lo puedo dividir entre 25. Y entonces al dividirlo entre 25 me va a quedar que esto es otra fracción que va a ser 5, 125 entre 5 es, entre 25 es 5, y 100 entre 25 me da 4. Y esto está elevado a la 3 entre x. Y eso es igual a 5 cuartos. Y entonces, si se dan cuenta, vuelve a ocurrir lo que habíamos visto en situaciones anteriores, donde están intercambiados el numerador y el denominador. Como están intercambiados, pues precisamente puedo aplicar la primera propiedad de los exponentes. Ya habíamos mencionado que la primera propiedad de los exponentes, lo primero que aprendimos es que se aplican cuando son exponentes negativos, pero también esa primera propiedad de los exponentes me está hablando de recíprocos. Y la propiedad menciona que si yo tengo un exponente negativo, se escribe el recíproco de la misma potencia pero con exponente positivo. Recordemos que recíproco es precisamente intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, observo lo que tengo, y aquí tengo una base que es 5 cuartos, aquí tengo una base que es 5 cuartos, y la que es diferente es esta que es 4 quintos. Por lo tanto, la primera propiedad de los exponentes la aplico en el primer factor, y entonces voy a intercambiar el numerador con el denominador. O sea que aquí escribo un 5, aquí escribo un 4, y a este exponente lo debo de cambiar de signo. Por lo tanto, si este es negativo, ahora va a ser positivo, y si este es positivo, ahora va a ser negativo. Escribiendo primero los positivos me va a quedar un 3 menos 2x, y luego aquí escribo un 5 entre 4, que está elevado a la 3 entre x, y aquí tengo un 5 entre 4. Ahora bien, yo pudiera pensar en que como son las bases iguales, pues ya puedo aplicar la ley de la tricotomía. Pero recuerden que la ley de la tricotomía menciona que para poderla aplicar deben de ser 3 elementos. Y entonces, buscando los 3 elementos, yo tengo aquí un primer elemento que es la base, tengo otro elemento que es el exponente, pero resulta que tengo otro elemento, y ese elemento es que son factores. Y como son factores, entonces yo ya no puedo hablar de solamente 3 elementos. Se está agregando un elemento adicional que son los factores. Por lo tanto, no puedo aplicar directamente la ley de la tricotomía. Sin embargo, como me doy cuenta que son bases iguales, lo que sí puedo aplicar es la primera ley de los exponentes, donde la primera ley de los exponentes menciona que si yo tengo las bases iguales, lo que puedo hacer es sumar los exponentes. Por lo tanto, vamos a sumar los exponentes. Y entonces me va a quedar que tengo un 5 entre 4,
que está elevado a la 3 menos 2x más otro exponente que es 3 entre x. Si se dan cuenta, aquí está ocurriendo una situación un poco diferente a lo que habíamos visto en ecuaciones anteriores, pero de todas maneras hay que aplicar simplemente los conceptos que conocemos de aritmética y de álgebra. Ahora sí, tengo las bases iguales, tengo una potencia porque es base con exponente, otra potencia porque es una base que está elevado a un exponente 1, y esas potencias son iguales. Por lo tanto, como tengo tres elementos, y el tercer elemento obviamente es el exponente, entonces ya puedo aplicar ahora sí la ley de la tricotomía, porque en este momento sí tenemos tres exponentes, perdón, tres elementos. Y entonces yo ya puedo decir que el elemento exponente, que se llama 3 menos 2x más 3 entre x, es igual al otro elemento que es exponente y que nada más es 1. Recuerden que aquí hay un exponente 1 que dice que esta base se va a multiplicar por sí misma una vez. Y entonces llegamos al campo de el álgebra y la aritmética. Y me doy cuenta que esto es una ecuación donde tengo un denominador. Y en álgebra nos dijeron que para poder resolver este tipo de ecuaciones, lo que debemos de hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad me menciona que la misma operación que hago en el miembro izquierdo es la misma operación que voy a hacer en el miembro derecho. Y en este caso la operación que me están recomendando, debido a que hay una fracción, aquí hay un número racional, es multiplicar miembro izquierdo y miembro derecho por el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo precisamente obedece a los denominadores que hay en el miembro izquierdo. Y si se dan cuenta, el denominador, pues tengo denominador 1 y denominador x. ¿Por qué denominador 1? Porque sabemos que a todos los enteros les escribimos un 1 en el denominador y ya se convierte en número racional. Por lo tanto, el único mínimo común múltiplo es la x. Y por lo tanto, la propiedad de la igualdad, con el mínimo común múltiplo, va a ir de la mano con la propiedad distributiva, porque necesito distribuir necesito distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Entonces vamos a hacer la primera multiplicación. Si yo multiplico, pues como es un número y una variable, simplemente se va a quedar el 3x. En la siguiente multiplicación, ahí sí puedo aplicar leyes de los exponentes. Entonces por leyes de los signos me queda un menos, por leyes de los exponentes es un 2, y por por tablas de multiplicar es un 2 porque este 1 por este 2 es 2. Y por leyes de los exponentes, esta x a la 1 con esta x a la 1, pues obtengo una x cuadrada. Y por último, cuando multiplico el mínimo común múltiplo por el tercero, lo que puedo aplicar es la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me dice que si tienes una multiplicación por 3 y una división entre x, como es la misma jerarquía, tú puedes decidir cuál es la operación que haces primero. Y es más conveniente primero dividir, porque si divido entre x me va a dar la unidad, y la unidad por 3, pues me sigue dando 3. Por lo tanto, aquí tengo un más 3, y eso es igual con 1. De ahí yo ya me doy cuenta que eso es una ecuación de segundo grado. Y al ser una ecuación de segundo grado, pues debo de proceder tal cual se resuelven las ecuaciones de segundo grado. Y sabemos que una ecuación de segundo grado, para poderla resolver, debemos de comenzar con tener el objetivo, que el objetivo es igualar a 0. Entonces vamos a igualar a 0, pero procurando que el término cuadrático sea positivo. Por lo tanto, para que ese término cuadrático sea positivo, ahí es negativo, lo que voy a realizar es una operación inversa en el otro miembro. Entonces aquí está restando, la operación inversa en el otro miembro es que va a sumar. Por lo tanto vamos a escribir al 2x cuadrada, que ya está sumando. Este término está sumando, la operación inversa en el otro miembro quiere decir que va a restar. Por lo tanto le resto un 3x. Y por último aquí hay un 3 que está sumando, cuya operación inversa es en el otro miembro. Y si se dan cuenta, ahí resulta que tengo términos semejantes. Y como tengo términos semejantes, entonces puedo hacer la operación entre este menos 3 con este más 1. Precisamente el concepto que voy a aplicar es la ley de la resta. Y al aplicar la ley de la resta se deja el signo del número mayor, en este caso va a ser negativo. Y por lo tanto me va a quedar un menos 2. Y por último vamos a aplicar otro concepto donde, si ustedes se dieron cuenta, todos esos términos quedaron en el miembro derecho, pero puedo aplicar la propiedad reflexiva para que todos esos queden en el miembro izquierdo. Entonces, recuerden que la propiedad reflexiva menciona que todo es igual a sí mismo. Es como cuando me veo en un espejo, y si yo me veo en un espejo, no importa la posición del espejo,
si está arriba, reflexiva. Si está arriba, si está abajo, si está a la izquierda o está a la derecha. De todas maneras, no importa la posición, sigo siendo yo, se sigue viendo lo mismo. Por lo tanto, en lugar de dejar el 0 en el miembro izquierdo, lo escribo en el miembro derecho y pues ya tengo el resultado. Y entonces, al ser una ecuación de segundo grado, sabemos que lo que debemos de hacer es factorizar. Y ese tipo de factorización, la factorización se llama de la forma ax cuadrada más bx más c. Y esa factorización nos menciona que hay que multiplicar este 2 por este menos 2. Si hacen la multiplicación me da un... Perdón, multiplico ese 2 por ese 2. Si hago la multiplicación me va a quedar un 4. Y necesito ver cuáles son los factores que como resultado me dan el 4. Y esos factores son el 1 por el 4 y la segunda posibilidad es el 2 por el 2. Entonces, tengo que determinar cuáles de estas dos parejas, al ser sumadas o al ser restadas, me dan por resultado este menos 3. Por lo cual, si yo tomo al 4 negativo y al 1 positivo, voy a obtener el menos 3, y eso quiere decir que, pues sí se puede factorizar de ese método. Entonces, lo que hago es reescribir. Vamos a reescribir al menos 3 precisamente, y entonces vamos a escribir un 2x cuadrada, y luego habíamos dicho que el 4 iba a ser negativo y el 1 positivo para que me dé el menos 3. Por lo tanto, escribo el menos 4, escribo el más 1. Y para que me vuelva a dar la x, estos deben ser términos semejantes. Por eso es menos 4x más 1x y el menos 2 se conserva. Entonces me doy cuenta que estos dos, minuendo y sustrayendo, al hacer la operación me queda el menos 3. Lo cual me indica que sí se puede factorizar. Ya después que hicimos eso, recuerden que se va a factorizar por máximo común divisor en parejas, estas dos parejas y luego estas dos parejas. Entonces recordemos que máximo común divisor consta de dos cosas, que es el factor común y de la base común. Ahorita lo importante sería el factor común. Entonces, al revisar cuál es el factor común entre el 2 y el 4, pues resulta que sí tengo un factor común, que precisamente es el 2. Y luego, también habíamos mencionado que aparte del factor común, necesito revisar la base común. Y esa base común, observo que hay una base común que es la x. Entonces también voy a escribir la variable x, solamente que recuerden que esa base común debe de tener al exponente menor. Precisamente el máximo común divisor está relacionado al exponente menor. Y el exponente menor entre este 2 y este 1, pues el exponente menor es un 1. Y entonces ahora sí vamos a hacer el procedimiento de la factorización. Acuérdense que el procedimiento de la factorización implica que vamos a dividir cada uno de los términos entre el máximo común divisor. Entonces divido ese término entre el máximo común divisor, que sería elemento por elemento. Este 2 entre este 2 me da la unidad. Y luego esta x cuadrada entre esta x, pues me da la x, que es el resultado que voy a escribir aquí en el paréntesis. Luego me voy con el siguiente término. Este menos 4 entre el 2x, me voy por elementos del término, y es este menos entre este más, me va a dar de resultado un menos, que lo escribo. Luego voy a dividir este 4 entre este 2, cuya división es un 2. Y por último hago la división de la variable, que es esta x entre esta x, resultado que me da 1, y 1 por 2 sigue siendo 2. Por lo tanto ya factoricé estos dos primeros términos por máximo común divisor. Y luego hago lo mismo con estos dos siguientes términos. Si se dan cuenta, comienzo con el factor común, y el factor común pues debo de comenzar con el signo, porque el signo también es un factor. Recuerden que se lee más por 1 por x y el otro se lee menos por 2. Pero aquí no veo un factor común. Por lo tanto, lo que opto es por escribir el primer signo, y el primer signo es un positivo. Entonces escribo un positivo. Luego busco nuevamente el factor común en los números, pero factor común en los números no hay. Aunque sí hay, porque el factor común de 1 y el 2 pues es 1. Entonces escribimos ese factor común que es 1, y ese es el máximo común divisor. Hago el cálculo del binomio que voy a escribir aquí adelante, y entonces hago la división. Este más 1x entre más 1, divido el elemento entre elemento, más entre más me da más, 1 entre 1 me da 1, y x pues solamente se puede dividir entre 1, y por lo tanto pues me sigue dando la x. Aquí tengo una x, y luego hago la siguiente división.
La siguiente división es este menos 2 entre este más 1. Elemento por elemento es menos entre más. Por leyes de los signos es un menos. Y posteriormente la división de los números, donde es este 2 entre este 1. Y pues me da un 2, el cual lo escribo como resultado de la factorización. Entonces aquí igual a 0 y ya está la factorización. Y entonces necesito recordar que nuevamente voy a factorizar por máximo común divisor. Me tuve que dar un poquito de espacio, disculpen. Y entonces nuevamente vamos a realizar la factorización en estos dos términos. Recuerden que un término es coeficiente por variable por función exponencial, signo, coeficiente y función exponencial. Y entonces vuelvo a factorizar por máximo común divisor. Entonces detecto entre estos dos, acuérdense cuál es el factor común, y me doy cuenta que el factor común ahora es el paréntesis, o sea la función exponencial. Entonces voy a escribir el factor común, que es x menos 2, que multiplica, y entonces al hacer la división de este primer término, que es coeficiente, variable y función exponencial, entre la función exponencial, pues lo que me va a dar de resultado es el coeficiente y la variable, porque este paréntesis entre este paréntesis me queda la unidad, y entonces aquí voy a escribir un 2x, que es el resultado de la división, y luego hago lo mismo al dividir este término, que está formado de signo, coeficiente y función exponencial, entre este paréntesis, por lo que implica que estoy dividiendo paréntesis entre paréntesis, me da la unidad, y solamente debo de escribir el más 1. Y con eso ya hice la factorización por máximo común divisor. Obviamente está igualado a 0, y aquí me queda igualado a 0. Y para poder resolver la ecuación, sabemos que lo que debo de hacer es el concepto que es satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación habla de operación inversa. Entonces yo me doy cuenta que aquí hay una resta, por lo tanto, el primer resultado que me puede satisfacer la ecuación, le vamos a poner el primer resultado del punto A, porque recordemos que una función exponencial, a final de cuentas estamos viendo funciones exponencial, me da por resultado puntos. Entonces, este menos, la operación inversa es un más, y eso quiere decir que el primer resultado precisamente es un 2. Y el segundo resultado, pensando en operación inversa, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, pero también aquí hay una multiplicación, por lo tanto la operación inversa es una división, y entonces podemos asegurar que el segundo resultado que va a satisfacer la ecuación, y que lo voy a nombrar como el respectivo al punto B, es un menos 1 dividido entre este número que está multiplicando, que es 2. Y con eso ya tengo los dos resultados. Solamente aquí hay que aclarar, y que no lo había mencionado hasta el momento, que hacer ecuaciones exponenciales, pues obviamente me dan un punto que es sobre, que se puede graficar. Entonces, en el momento que yo estoy haciendo aquí una igualada, estoy igualando a 0, lo que estoy mencionando es que la ordenada tiene un valor de 0. Por lo tanto, lo que estoy obteniendo van a ser puntos, y entonces ya puedo decir que el punto A tiene una abscisa que es 2 y una ordenada que es 0, y también el otro resultado es un punto que tiene una abscisa que es menos 1/2 y la ordenada es 0. Esto ya lo veremos posteriormente cuando estemos graficando, donde precisamente, y esto va a haber en cálculo diferencial, cálculo integral, geometría analítica, que lo que estoy obteniendo van a ser abscisas, y precisamente al igualar la ecuación a 0, cuando se tiene este objetivo de igualar la ecuación a 0, estoy mencionando que la ordenada es la que vale 0, y por eso es la razón de la que los resultados, además de expresarlos como un simple resultado de una ecuación, también se pueden expresar como puntos en un plano cartesiano.